Voy a pedirle que tome asiento y estamos muy honrados de disfrutar esta jornada con los apóstoles Alberto y Ana Calviño. Ya saben que siempre que ellos vienen intentamos que puedan estar con nosotros y agradecidos a que podamos haber generado esta jornada junto con la familia Edén, que somos una familia al fin y al cabo todos, y que podamos disfrutar de este tiempo. Así que yo le pido que estemos expectantes y que podamos recibir con un aplauso al apóstol Alberto Calviño en esta tarde. Muy bien. ¿Tenemos cuerda para un poquito más? ¿Sí? Bien. Que no nos quedemos sin gasolina a mitad de camino. No, voy a tratar de no extenderme tanto. Estamos hablando de la verdad, ¿sí? Mire, hoy hablando de la verdad derribamos un mito de engaño, ¿sí? De que los hombres hablamos más, predicamos más que las mujeres. Yo terminé y ustedes estaban acá todavía. Mi esposa predicó más que yo. Así que pongamos las cosas en su lugar. Muy bien. Acompáñenme, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 4. El tema que puse es justamente el lema de este encuentro, que es en espíritu y en verdad, ¿sí? Y vamos a hablar de esto por unos minutos, tratando de redondear, tal vez repitamos algo de lo que se dijo para reafirmar, pero bueno, de poder cerrar un poco toda esta maravillosa jornada. Juan capítulo 4, versículo 19, dice, la mujer dijo, la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús le contestó, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Sí? Es muy interesante esta conversación de Jesús con la mujer samaritana, porque surge allí el tema del verdadero culto a Dios. En el lenguaje bíblico y para el pueblo de Israel, y luego esto trasladado al Nuevo Testamento también, culto es sinónimo de adoración. ¿Sí? Culto es sinónimo de adoración. Es rendirle culto a Dios, es lo mismo que adorar a Dios, ¿no? Y claro, la mujer le pregunta a Jesús, ¿cuál es el lugar donde se debe adorar? Porque en la antigüedad el culto o la adoración era algo que se hacía en un determinado momento y en un determinado lugar. Israel adoraba en el templo. El templo era el lugar donde se debía ir para adorar. Y la mujer le hace esta pregunta, ¿dónde es el lugar? Nosotros decimos en tal lugar, ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús le da dos respuestas, le dice dos cosas interesantes que tenían que ver con la adoración antes de la cruz, ¿no? Dice, para los samaritanos, dice, ustedes adoran lo que no conocen. O sea, para los samaritanos la adoración era algo lejano y desconocido. Ellos trataban de rendirle culto a un Dios que en realidad no conocían, ¿sí? Para los judíos, dice, pero nosotros, dice Jesús, adoramos, ¿no? Entonces, ellos adoraban a un Dios conocido, los judíos, mediante rituales conocidos. O sea, unos adoraban lo que no conocían, otros adoraban lo que conocían de acuerdo a lo que se les había enseñado y a lo que conocían. Pero Jesús marca un cambio. Fíjense la transición Es muy importante la transición del versículo 22 al 23.
¿Con qué palabra empieza el versículo 23? A ver, los que tienen por ahí la NBI, no sé Reina Valera qué palabra usa, pero en la NBI, ¿cuál es la primera palabra? Una palabra sola. Pero. Esa palabra pero indica un cambio. ¿Está bien? Entonces dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, pero se acerca la hora. Esa hora no es un tiempo cronológico de 60 minutos. Esa hora es otro tiempo, ¿sí? Un cambio de paradigma. Jesús está diciendo, viene, y es lo que iba a suceder a partir de la cruz, ¿sí? Viene un nuevo tiempo, viene un cambio de paradigma, donde la adoración o el culto a Dios no tiene que ver con conceptos aprendidos. La adoración y el culto a Dios no se va a tratar de actividades realizadas, sino que la adoración será una condición del espíritu sustentada en la verdad. Repito esto, Jesús está diciendo que viene un tiempo en que la verdadera adoración o el verdadero culto a Dios va a ser no una actividad, no algo que hacemos en un lugar determinado, sino una condición del espíritu sustentada en la verdad. A eso se refiere con los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? Lamentablemente, no me voy a extender mucho en esto, pero se ha usado tantas veces este pasaje para enseñar sobre alabanza y adoración. Y con eso nos estamos refiriendo a la música, ¿sí o no? Y a las canciones. Porque tristemente en el lenguaje evangélico, ¿no? Y bueno, hemos destrozado muchas palabras, los evangélicos, hemos hecho desastre con las palabras. Por eso el pastor Kenneth ahí nos va a ayudar a publicar, a imprimir un libro, le hacemos propaganda de paso, ¿no? Para que esté expectante, ¿sí? Un libro que va a salir pronto, ya salió, pero se va a imprimir aquí en España porque no tenemos ejemplares, que se llama Fieles, Exactos y Certeros. Así que apenas usted encargue, ya encárgueselo de antemano para que no se quede sin un ejemplar. Ahí hablamos de las palabras, del mal uso que hacemos de las palabras. Una de esas palabras que usamos tan mal, o algunas, son adoración y culto. Lo que nosotros llamamos adoración y culto en nuestra jerga o lenguaje evangélico nunca fue así en la Biblia, nunca, jamás. Es una distorsión completa, ¿sí? ¿A qué le llamamos adoración en el lenguaje evangélico? Al tiempo de canciones lentas, pues las rápidas son alabanza, ¿sí o no? Atroz, horrible, espantoso. Nunca existe eso en la Biblia, nunca. ¿Y a qué le llamamos culto? A la reunión. Peor. Peor. Nunca la Biblia habla de eso, ¿sí? Tanto culto como adoración, que en la Biblia son sinónimos, ¿sí? Y es lo que enseña Jesús acá. No tienen que ver con un lugar ni con una actividad. Ese es el cambio. Por eso les enfaticé ese, pero llega la hora. Antes, sí, el culto tenía que ver con un lugar y con algo que se hacía. Por eso la pregunta de la mujer era sobre el lugar. ¿Dónde hay que adorar? ¿Ven? Pero Jesús dice, llega la hora en que la adoración no tiene que ver con actividades. Adoración y culto no tiene que ver con un lugar, es un estilo de vida que procede del Espíritu y se sustenta en la verdad. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, como repaso nomás porque ya fue dicho hoy en toda la jornada, ¿qué es la verdad? Dijimos que la verdad no es simplemente la expresión de algo que es cierto, que no es mentira. Dijimos que la verdad, ¿sí?, es la realidad de Dios. Si queremos definir la verdad es la realidad de Dios. Todo lo que responde a la realidad de Dios es verdad. Y es una verdad absoluta, ¿sí? También dijimos que la verdad es una persona. ¿Quién?
Cristo, ¿sí? Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y dice la Escritura que la verdad que conozco es la que me hace libre. Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Nosotros hemos reducido ese texto y declaramos y decimos, la verdad me hace libre, ¿sí? Pero no es simplemente la verdad me hace libre. Para que me haga libre la tengo que conocer. Conocerán la verdad. Y la verdad que conocen, Cristo, eso es lo que nos hace verdaderamente libre. Amén. Entonces necesitamos entender la verdad como sustancia y como naturaleza, ¿sí? Y nuestra entrega a la verdad, nuestra entrega al Evangelio, a Cristo mismo, ¿sí? Es lo que va a determinar la calidad de aquello que nosotros edifiquemos y que nosotros administremos como hijos e hijas de Dios. Necesitamos tener un claro concepto de la verdad y es lo que hemos tratado de explicar desde esta mañana a mi esposa, después ella a las mujeres y yo a los hombres. Hemos tratado de ir creando un concepto sobre el significado bíblico de la verdad. Pero si hay alguien que tiene mucho para enseñarnos acerca de la verdad, bueno, son los apóstoles en general, pero el que más escribe sobre la verdad, ¿quién es? A ver, ¿quién me ayuda? Juan. El apóstol Juan, ¿sí? Él es quien más escribe y dice algunas cosas muy interesantes y yo quiero que las trabajemos juntos por unos minutos, ¿sí? Vamos a tercera de Juan, tercera carta de Juan. Si me pregunta qué capítulo es porque no lee la Biblia, porque tiene un solo capítulo, ¿está bien? Para ahí uno dice tercera de Juan y aparece un hermanito. ¿Qué capítulo, pastor? No. Ahora vamos a leer tercera de Juan, algunos versículos. Vamos a empezar por el comienzo, ¿sí? Por el número 1. El anciano, esta es la presentación, el anciano es Juan. Juan escribe este libro ya en una edad muy avanzada. El anciano al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Y aquí comienza. Ya desde el saludo, Juan establece un principio. ¿Cuál es el principio? El amar en la verdad. ¿Por qué esto es importante? Porque el amor humano generalmente se fundamenta en los sentidos, en las percepciones naturales que tenemos los seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, amo a tal persona porque me cae bien, ¿sí? Porque me simpatizo con esa persona, me gusta su forma de ser, me identifico con su forma de pensar. ¿Ven? Todo esto tiene que ver con los sentidos naturales. El amor humano depende de situaciones muchas veces externas y pasajeras. Entonces, mientras una persona me cae bien, la amo. El problema es cuando deja de caerme bien. Por eso tanta gente pasa tan rápido del amor al odio, ¿no? Hoy te amo, sos el mejor pastor del mundo. Estoy describiendo cosas que pasan en Argentina, yo sé que acá no, pero... Mañana me enojé, me voy de la iglesia y es el peor pastor que existió en la historia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ese es un amor sustentado en cuestiones naturales. Es un amor que está sustentado en cuestiones pasajeras. Pero el amor verdadero se sustenta en la verdad. Por eso no es inocente que Juan diga a quien amo en la verdad. No dice a quien amo porque es buenito. A quien amo porque predica bien. A quien amo porque siempre dice las cosas que a mí me gusta escuchar. No. Dice a quien amo en la verdad. Es alguien que está posicionado en la verdad y porque está posicionado en la verdad, ama en eso. Y amados, este es un principio para nosotros. La razón para amarnos no se basa en los afectos. Y yo entiendo, porque somos seres emocionales, todos, ¿sí?
algunos lo demuestran más, otros menos, pero somos seres emocionales, que nos identificamos a veces más con una persona que con otra, ¿sí? Y eso no está mal. En una congregación no nos tratamos todos iguales, todos nos amamos, pero hay más afinidad. ¿Le pasa a usted? Por X razón hay más afinidad con una persona que con otra, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver con el amor, esa es la parte sentimental. Pero el amor, y cuando hablamos del amor de Dios, el amor de Dios no es sentimental, así como la verdad es una sustancia, el amor es una sustancia porque dice la Biblia que Dios es amor, ¿sí? Entonces, ¿sí? El amor por los santos no se sustenta en lo que yo siento, si me gusta o no me gusta, sino en la verdad. Cuando ambos o todos creemos la misma verdad, esa es una razón para amarnos. Aunque tal vez no me guste demasiado porque habla mucho. O tal vez no me gusta demasiado porque no habla nada. Es que eso no tiene que determinar nuestro amor entre nosotros. Lo que tiene que determinar es que todos estamos parados en la misma verdad. Y ese es un motivo, por eso Pablo dice y destaca, ¿sí? Al hermano, el anciano, al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Juan, perdón. A quien amo en la verdad, porque ambos estaban posicionados en la misma realidad, ¿sí? Avanzamos. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonios de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. ¿Ah? Acá tenemos otro principio. La verdad no se cree, la verdad se practica. Las verdades se creen, pero la verdad con mayúscula se practica. Y de esto está hablando aquí Juan, ¿sí? De cómo estás, dice que los hermanos daban testimonio de Gallo, de cómo él practicaba, ponía en práctica la verdad. Eso sucede, como hemos escuchado esta mañana, cuando somos gobernados por la verdad, como sustancia, y no simplemente creemos verdades, ¿sí? No se trata de algo que hacemos reaccionando a un estímulo, sino de una condición que nos gobierna y que obviamente modifica nuestra manera de actuar y nos lleva a practicar la verdad, ¿sí? Hay una diferencia muy grande entre creer una verdad y practicar la verdad. Mucha gente en este mundo cree verdades, pero pocos practican la verdad. Y de eso se trata realmente el Evangelio. Ahora, ¿por qué leí varios versículos? Porque allí aparece un versículo que ha sido tomado muy a la ligera. En la versión que casi todos conocemos, que es Reina Valera, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? Y algunos lo usan, ¿no? Y lo usan como un buen deseo para otros, ¿sí? Y no está mal como deseo, pero es interesante que Juan no le desea esto a cualquier persona. Nosotros lo tomamos como una expresión de deseo y se lo decimos a cualquiera que apreciamos un poco, ¿no? Yo deseo que seas prosperado, ¿no? Pero Juan se lo está diciendo a alguien que practica la verdad. ¿Por qué es importante esto? Déjeme decirle algo que creo que es fundamental, amados. Desear prosperidad a alguien que no practica la verdad es exponerle a un gran peligro. Aclaremos,
claramente Juan está hablando de prosperidad en asuntos materiales. ¿Por qué deducimos esto? Porque le dice, vamos a seguir la secuencia, yo deseo que seas prosperados en ¿cuántas cosas? Al decir en todas las cosas podría quedar ahí, porque ya son todas las cosas, pero aclara, y que tengas salud. Así que la salud la pone aparte. Así como prospera, así que pone aparte salud y pone aparte prosperidad espiritual. Entonces, ¿de qué prosperidad está hablando? Material, económica, laboral, ¿sí? Y es un buen deseo. Dios no está en contra de que nos vaya bien económicamente, ¿no es cierto? Pero la prosperidad material es peligrosa cuando no se vive en la verdad, cuando no se practica la verdad. Así que no es cuestión de desearle prosperidad económica a cualquiera. ¿Sí? Una persona que no vive en la verdad y no practica la verdad, la prosperidad económica le puede arruinar la vida. ¿Sí o no? Lo puede alejar de Dios. Ahora, cuando alguien vive en la verdad, no hay prosperidad que le haga daño. Cuando alguien es gobernado por la verdad, deséele toda la prosperidad posible. Que sea multimillonario, no hay problema, porque es gobernado por la verdad. Ninguna prosperidad económica corromperá su corazón si está sustentado en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Avancemos, versículo 5. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Una de las maneras en que Gallo practicaba la verdad era mediante la generosidad, de la que escuchábamos recién. ¿Por qué? Porque dice, vamos a leer de nuevo para entender bien, te comportas fielmente. Fiel significa exacto, de acuerdo al diseño divino. Eso es ser fiel. Alguien que es exacto en lo que Dios pide, ¿sí? Te comportas fielmente en todo lo que haces, pero pareciera ese todo un absoluto, pero ahora lo reduce. En todo lo que haces por los hermanos. Lo circunscribe a una situación particular, aunque no los conozcas. Y mira lo que dice, ellos dan testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje. Otra versión dice encaminarlos como es digno de Dios. ¿Qué significaba esto en el lenguaje de la época? En el lenguaje de Juan. Significaba que predicadores itinerantes llegaban y encaminarlo implicaba que quien los recibía les daba alimento y dinero para que lleguen hasta la siguiente ciudad. Y en la otra ciudad, alguien que los recibía les daba alimento y dinero para que lleguen, y así hacían su viaje y eran encaminados, sustentados en el viaje, y esto implicaba generosidad. Y Juan destaca en Gallo cómo la iglesia daba testimonio de su amor. ¿Y cómo se manifestaba ese amor? Ayudándolos a seguir su viaje. Y ese ayudarlo a seguir su viaje no era darle una palmadita en la espalda y decir, hermano, que te vaya bien, que seas prosperado en tu viaje. No, era darle lo que necesitaba para que lleguen hasta el siguiente destino. ¿Ven? ¿Ven lo que va produciendo la verdad? ¿Se da cuenta cómo la verdad no es algo etéreo que está por allí flotando? Es práctico. Vivir en la verdad, practicar la verdad, ser gobernados por la verdad, es muy práctico. Si la verdad, amados, que es Cristo, vive en nosotros, la generosidad no puede ser una opción. Porque Cristo es la generosidad de Dios. Cristo es nuestro modelo, la generosidad de Cristo que se dio a sí mismo por nosotros. La generosidad del Padre que dio a su Hijo unigénito. Es nuestro modelo, es nuestro ADN. No puede ser una opción para los hijos y las hijas de Dios, ¿sí? Versículo 7.
Ellos salieron por causa del nombre. Está hablando de estos predicadores a quien Juan había ayudado a seguir su viaje. Estos salieron por causa del nombre con mayúscula, ¿sí?, de Cristo, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. ¿Sí? Continúa con esta generosidad de la que está hablando y dice que una expresión de generosidad es la hospitalidad. Una expresión de la verdad es la hospitalidad. Cuando hospedamos nosotros, cuando colaboramos con generosidad con aquellos que predican el Evangelio, con aquellos que están haciendo la obra de Dios, lo que estamos haciendo es colaborar con el avance de la verdad. No es solamente una acción humanitaria. Pobrecito, no tiene dónde estar, le voy a dar una camita para que duerma. Estamos colaborando con la verdad. ¿Ve cómo todo esto está relacionado? ¿Sí? No solo de manera personal, sino a nivel congregacional. Cuando una congregación invita, si ustedes organizan un evento, invitan a alguien, la hospitalidad, la honra que ustedes dan, hace al avance de la verdad. Es una expresión de esa verdad que nos está gobernando, ¿sí? No es casualidad que Juan destaque estas cosas. Parecen cosas muy domésticas, ¿no? Parecen cosas muy domésticas. Que cuando uno lee las cartas de Pablo es todo teología, pum, pum, ¿no? Pablo se va a las profundidades. Ahora Juan escribe muy sencillo, le habla a su amigo, a su discípulo, a Gallo, y le muestra cuáles son las expresiones de la verdad. El lugar que la verdad tiene en la vida de los santos. Versículo 9. Ahora viene un cambio de tono y de lo que expresa. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, los que andan buscando nombre para un niño, ahí tienen. Diótrefes, a quien le encanta ser el primero, entre ellos no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas no habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Juan trabaja aquí en forma de antítesis. Acaba de mostrar el buen ejemplo de Gallo. Fielmente te conduces. Los hermanos dan testimonio de tu amor, de cómo trabajas en la verdad. Pero ahora aparece otro personaje que es Diótrefes, que era una autoridad de la iglesia. Por lo que dice ahí se desprende esta realidad. Ahora mire, cuando hay verdad, hay amor en la verdad. Cuando hay verdad, hay generosidad, hay hospitalidad, hay fidelidad, como lo muestra Gallo. Pero ¿qué sucede cuando no hay verdad? ¿Qué sucede cuando no somos gobernados por la verdad? Cuando decimos verdades, porque seguramente este Diótrefes, si era una autoridad, muy probablemente se paraba como nosotros en este lugar a predicarle a los hermanos. Y seguramente les hablaría de algunas verdades del Evangelio. El problema no es lo que hablaba, el problema es lo que hacía. Y lo que hacía demostraba que no estaba en el verdadero, que no estaba en la verdad, que no era gobernado por la verdad, y describe... Y estas son las evidencias del engaño, de no ser gobernado por la verdad, 3 características. La primera, soberbia. Diótrefes era un soberbio. ¿Por qué sabemos esto? Por lo que dice el versículo 9. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos. ¿Cómo se llama eso? Soberbia. Diótrefes era un hombre que predicaba el Evangelio, que era una autoridad de una iglesia, sin embargo era soberbio. ¿Por qué? Porque no estaba sustentado en la verdad.
no era gobernado por la verdad. Segunda evidencia del engaño o de la ausencia de verdad, calumnia. Diótrefes era un calumniador. Uy, qué duro. Pero es lo que dice Juan. Y Juan tiene, así como ensalza al que está en la verdad, tiene que exponer también al que engaña. Tiene que exponer al engañador. Sobre todo si el engañador está dañando a la iglesia. Y dice, versículo 10, por eso si voy no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Calumnia. Alguien que andaba calumniando a los apóstoles por allí, por alguna diferencia probablemente, pero con malas intenciones. Y tercero, Diótrefes era un autoritario. La soberbia es signo de falta de verdad, la calumnia es otro signo de falta de verdad y el autoritarismo también, dice el versículo 10, como si fuera poco, la segunda parte, ni siquiera recibe a los hermanos y a quienes quieren hacerlo no los deja. No se los permite y los expulsa de la iglesia. ¿Ven? Eso es autoritarismo. El querer gobernar la vida de la gente para que la gente haga lo que uno quiere. Y eso es una acción que se desprende de la falta de verdad. Es triste, pero muchas veces vemos estas actitudes en la iglesia y a veces hasta en autoridades. ¿Sí? Soberbia, calumnia, autoritarismo. ¿Por qué puede ser que alguien que habla de la Biblia, que habla del Señor, que predica el Evangelio, tenga estas actitudes? Porque no está siendo gobernado por la verdad. La verdad es una sustancia, amados, que se manifiesta en acciones concretas. Pero así como la verdad se manifiesta en acciones concretas, el engaño también. Y es lo que está exponiendo aquí Juan, ¿sí? Ahora, cuando la verdad nos gobierna, como cantábamos recién, nuestras acciones van a responder a esa verdad y van a ser agradables a Dios. Versículo 12. En cuanto a Demetrio, otro personaje, mire toda la lista de personajes. ¿Cuántos vimos? ¿Cuántos personajes vimos acá? A ver. ¿Quiénes? Gallo, Diótrefes. Diga muchas veces, Diótrefes, Diótrefes, Diótrefes. Va a estar hablando en lengua. En 2 minutos está hablando en lengua. Bueno, pero primero Juan, no nos olvidemos de Juan, que es el que ama la verdad, ¿está bien? Juan, Gallo, Diótrefes y ahora aparece Demetrio. En cuanto a Demetrio, a ver, ¿qué dice de Demetrio? Todos dan buen testimonio de él. Wow, diga, ese quiero ser yo. Dígalo, ese quiero ser yo, diga. Todos dan testimonio de él, incluso la verdad misma. ¡Wow! También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Mire el nivel de reconocimiento, de testimonio que tenía Demetrio. Así como era evidente la falta de verdad en Diótrefes, era evidente el gobierno de verdad en Demetrio. De la misma manera que lo era en Gallo. ¿Sí? Mire el nivel. Primero dice, todos dan testimonio, ¿sí? Dan buen testimonio de él. Todos. Luego dice, la verdad misma. Después dice, y nosotros. O sea, todos, la verdad y los apóstoles. Todos daban testimonio de este hombre. Ahora, hay una diferencia muy interesante entre testimonio y reputación. La reputación es lo que otros ven en mí y la podemos trabajar. Yo me puedo hacer de una buena reputación. El testimonio es otra cosa. El testimonio es lo que se puede ver en cuanto a la expresión de Cristo en mí. El testimonio es cuando la verdad me gobierna
y se hace evidente, eso es lo que se llama testimonio, ¿sí? Y genera en nosotros o en otros un reconocimiento de lo que estamos viviendo, de cómo estamos viviendo en la verdad, ¿sí? El testimonio, amados, es aquello que es la evidencia de aquello que nos gobierna. Eso es el testimonio. Es mucho más profundo que la reputación. La reputación se puede manipular, el testimonio no. Versículo 13. Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto, en un WhatsApp, y entonces hablaremos personalmente, y si no por Zoom. Entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a tus amigos allá, a cada uno en particular. Parece que no dice nada esto, es un saludo nada más. Pero a mí Dios me habló con estos últimos versículos, ¿sí? Me dio una lección, porque cuando caminamos en la verdad, no necesitamos aparentar espiritualidad. Yo le llamo a estos versículos, le puse un título, un saludo normal de gente normal. O sea, Juan no anduvo rebuscando palabras espirituales. Oh, hermano, que el Señor Todopoderoso acompañe cada día tu camino. Juan dice, la paz sea contigo. Dice, quiero hablar algunas otras cosas, pero tranquilo, ya las hablaremos cuando yo te vea, cuando nos veamos personalmente. Le desea paz, porque la paz interior es la marca distintiva de quien camina en la verdad y uno la quiere transmitir. La paz sea contigo. Tus amigos aquí te saludan. Saluda a los amigos allá, a cada uno en particular. Amados, cuando caminamos en la verdad no hay que fingir espiritualidad ni usar palabras raras. Mire, doy este ejemplo porque nos pasa mucho, ¿no? Uno de los entendimientos a los que hemos llegado es el hecho bíblico de lo que significa la bendición, ¿no? Muchos de ustedes ya saben, lo han escuchado. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que Dios nos bendijo con ¿cuánta bendición? Toda. Y usted sabe que en el griego, en el hebreo y en el latín, todo significa todo. ¿Sí? Así que el Señor nos bendijo con toda bendición, ¿no? Pero ¿cuál es el saludo evangélico? Que Dios te bendiga. Nunca los apóstoles saludaron de esa forma, en ninguna carta. ¿Sí? Nunca. ¿Por qué? Porque es un absurdo decirle a alguien que Dios te bendiga si ya está bendecido. ¿Ven? O sea, no tiene sentido, por lo menos a los creyentes. A un incrédulo sí hay que decirle Dios te bendiga porque no está bendecido, todavía no está en Cristo. Pero el que está en Cristo no necesita ninguna bendición de Dios. Usted no necesita bendición de Dios. Dios no le puede dar más bendición de la que ya le dio porque le dio a Cristo. Y en Cristo está toda la bendición. ¿Está bien? Ahora, ¿qué resulta en esto? Cuando hablamos de esto, termina la reunión y viene algún hermano y dice, ay, pastor, ahora que no puedo decir Dios te bendiga, ¿cómo saludo? ¿Sí o no? Claro, a los evangélicos nos sacan el Dios te bendiga y nos atrofian el saludo, no sabemos qué decir. ¿No? Hola, chao, nos vemos. O sea, ¿podremos ser un poquito más normales? Bueno, pero no es para que no lo diga más ni nada, sino solamente un ejemplo. Pero un ejemplo de cómo ciertas palabras parece que nos hacen más espirituales. ¿Sí? Y si alguien no dice Dios te bendiga o alguna expresión parecida y dice hola, chao, ¿cómo estás? Che, que te vaya bien. Ay, qué carnal. ¿No? Qué liviano que es, qué light. Esas cosas raras. Pero acompáñenme, tengo un poquito de tiempo todavía. Vamos a segunda de Juan. En primera de Juan, aprendimos algo, en tercera de Juan, perdón, sobre la verdad. Bien, ahora vamos a repasar un poquito eso. Pero segunda carta de Juan, vamos de atrás para adelante, versículo 1. Pero mire
la importancia que Juan le da a la verdad. Tiene una razón por causa del contexto histórico, no tengo tiempo ahora, pero en ese tiempo el gnosticismo estaba haciendo estragos. Mucho engaño estaba queriendo torcer la verdad del Evangelio y Juan tiene que afirmar a la gente en la verdad. Por eso mire segunda de Juan 1, versículo 1. El anciano, otra vez, ahora le escribe a la iglesia elegida y a sus miembros. O sea, no a una persona, sino a la congregación. A quienes amo en la verdad, otra vez, el mismo concepto. El fundamento de mi amor, está diciendo Juan, por ustedes, es la verdad. No es otra cosa que la verdad, ¿sí? Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. A causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre, ¿sí? Otra vez, fundamenta su amor en la verdad y dice que quien conoce la verdad, ama en la verdad. El que conoce la verdad podrá amar en la verdad, ¿sí? Entonces, en estos versículos primeros dice que el amor es en la verdad, que el amor es por el conocimiento de la verdad y a causa de la verdad, ¿sí? El amor es en la verdad, viene por el conocimiento de la verdad y se expresa a causa de la verdad. Es una verdad eterna que permanece para siempre. Por eso entendemos que no se trata de nuestras verdades, sino de la verdad con mayúscula. Vamos al versículo 3. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo del Padre estarán con nosotros en verdad y en amor. Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. ¿Ven? Como Juan reitera esto, el concepto de amar en la verdad, el concepto de practicar la verdad. Él dice, me alegré muchísimo de ver cómo algunos de ustedes, al encontrarme con algunos de ustedes, ver que están practicando la verdad. No dice, me alegré de ver que no faltan a las reuniones, aunque es bueno y necesario que nos congreguemos. Me alegré de ver que aprendieron 5 colos nuevos y que se saben 18 versículos de memoria. No dice eso. Dice, lo que me alegra es que practican la verdad. Es que están entendiendo de qué se trata el Evangelio. Pero vamos un poquito más a Primera de Pedro, porque otro de los que habla acerca de la verdad es el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:22. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Fíjense que Juan nos enseñó que debemos amar en la verdad, practicar la verdad, colaborar con la verdad y considerar el testimonio de la verdad. 4 cosas que Juan nos dice, ¿sí? Reitero, amar la verdad y en la verdad, practicar la verdad, colaborar con la verdad, considerar el testimonio de la verdad. Y ahora Pedro introduce otro concepto que es obedecer a la verdad. Obedecer a la verdad, ¿sí? Dice que la obediencia a la verdad nos purifica. El método de Dios para la purificación de nuestra vida es la obediencia a la verdad, ¿sí? Y dice que el resultado de la obediencia a la verdad es el amor sincero. Es el amor sincero. El que va a decir algo parecido escribiendo a los Gálatas es el apóstol Pablo. Gálatas 5:7 dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? ¿Ve? La verdad no solo se cree, se practica, pero se obedece. ¿Por qué? Porque, y creo que mi esposa mencionó esto, ¿sí? No se trata de lo que creemos o de lo que declaramos, sino a aquello que nos sometemos. La verdad tiene que ver con eso. Mucha gente declara que cree algo, pero no se somete a ello. Si yo digo, yo creo en Dios, pero me someto a los principios de este mundo, ¿en quién estoy creyendo? En este mundo.
Lo hablábamos con los hombres acerca de eso, ¿no? Entonces, una cosa a veces es lo que declaramos con la boca y otra cosa es la realidad. La verdad se obedece por lo que dijimos ya y fue establecido que es un principio gobernante. Y el último texto, Hebreos capítulo 10, también el escritor a los Hebreos nos habla acerca de esto. Hebreos 10, 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con plena certidumbre de fe, interiormente lavados, purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos a los otros, los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Después de darle todos estos mandamientos, ahora viene el versículo 26, que ha sido también bastante mal entendido o ha causado mucha confusión. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, vamos a leer detenidamente, si después de haber recibido, después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de Dios, esos tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? ¿De qué está hablando el escritor aquí? Es un pasaje muy fuerte. Yo no sé a usted, para mí por años fue un conflicto. Porque habla de cosas que no encajan con la gracia. No encajan con la misericordia de Dios, no encajan con el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿cuántos saben que la Biblia no se contradice? Así que si algo no encaja, no es problema de la Biblia. ¿De quién es? De la interpretación que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces hay que revisarla. Ahora, veamos un poquito esto en detalle. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, ahí hay un condicionante, el sí funciona aquí como condicionante, ¿sí? Si después de recibir el conocimiento de la verdad, ¿de qué verdad está hablando? Recibir el conocimiento de qué verdad. Lo dice anteriormente en el versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Esa es una verdad absoluta de Dios. Si después de recibir el conocimiento de esa verdad, ¿sí?, nos volvemos atrás, pecamos. Ahora, ¿a qué pecado se refiere aquí? ¿Qué es pecar obstinadamente o voluntariamente? Porque va a decir que si pecamos voluntariamente no hay más sacrificios por el pecado. No hay más sacrificios por el pecado. Ahora, ¿cuántos de aquí de vez en cuando pecan? Cada tanto. ¿Lo hacemos voluntariamente o porque alguien nos obliga? Voluntariamente. Ahora, ¿qué dice el apóstol Juan en primera de Juan, en su primera carta? Hijitos, no pequen. Pero, si pecan, abogado tenemos en Cristo para con el Padre.
Y dice después que si pecamos y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿en qué quedamos? Si pecamos, ¿Dios nos perdona? ¿O si pecamos ya no hay más sacrificio por el pecado? ¿Ven? Parece dos cosas diferentes. Evidentemente, porque no hay contradicción en la Escritura, está hablando de dos tipos de pecados diferentes. Los pecados que podemos cometer como acciones de nuestra vida, si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos abogado, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si pecamos volviéndonos atrás de la verdad, porque ese era el problema de los hebreos, a ver si lo puedo resumir en 2 minutos. ¿Cuál era el problema? Toda la carta, si usted quiere entender la carta a los hebreos, tiene que entender este principio, si no se va a complicar la vida. El problema de los hebreos era que eran hebreos. No, eran judíos. Los hebreos son judíos, ¿sí? ¿Cuál era el problema? Ellos habían abrazado el evangelio. Todo esto se lee en las cartas, ¿no? Habían abrazado el evangelio, pero había presiones. Eran presionados por los judaizantes. ¿A qué? Presionados para volver a los ritos de la ley. ¿Sí? Por eso, insisto, ¿cuál es la verdad de la que habla el escritor cuando dice si después de recibir el conocimiento de la verdad? ¿Cuál era la verdad? Que mediante la sangre de Jesús tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. No es mediante la circuncisión, no es mediante guardar el sábado, no es mediante guardar los 10 mandamientos, no. El acceso al lugar santísimo es exclusivamente por medio de la sangre de Cristo. Y esa es la verdad que estaban abandonando los hebreos. Esa es la verdad que los hebreos estaban abandonando porque venían los judaizantes y decirle, no alcanza con la sangre de Cristo. Si ustedes quieren que Dios agradar a Dios, se tienen que circuncidar. Si quieren agradar a Dios, tienen que guardar el sábado. Y eso era una afrenta a la verdad. Por eso usa expresiones tan duras, dice, pisoteando al Hijo de Dios. ¿Por qué? Y esto, saquemos la palabra o el concepto, lo que les pasaba a los hebreos con los judaizantes. Cuando nosotros creemos que nuestros méritos nos van a dar acceso a Dios, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es el único camino abierto al trono de Dios. No nuestras obras, por buenas que sean. Cuando nosotros creemos que con nuestras obras, nuestras disciplinas espirituales, porque ayuno mucho, Dios me va a escuchar. Porque me levanto a orar a las 5 de la mañana, Dios me va a escuchar. Esos son los rituales evangélicos de hoy. Y cuando yo creo que por eso Dios me va a responder y Dios me va a escuchar más que al que no ora o que al que ora a la tarde. Porque yo madrugo y al que madruga Dios lo ayuda. Estamos profanando la sangre del pacto. Estamos insultando al Espíritu de gracia. ¿Ve por qué es tan importante no volvernos atrás de la verdad? Cuando hemos abrazado la verdad del nuevo pacto, la verdad del Evangelio, amado, no te vuelvas atrás. Siempre van a haber voces de religiosidad que van a decir, no, porque si no hacen esto, Dios los va a castigar. Porque si no haces aquello, porque si no haces esto otro, siempre va a haber gente que te va a enseñar que mediante el esfuerzo, el sacrificio y las disciplinas espirituales, la unción va a caer. A mí me enseñaban que si me encerraba 3, 4 horas a ayunar y a orar, cuando yo subiera al púlpito a predicar, la unción caería. Eso, amados, es afrenta al Espíritu de gracia. Dios no te va a usar porque ores 10, 15, 20 horas. Si Dios nos usa es por su gracia. Si Dios nos usa es por su gracia. Eso no es que no oremos, al contrario.
Oren sin cesar, dice Pablo. Pero no oro para que Dios me use. Oro porque esa es la naturaleza que me gobierna. Cuando ese pecado de volvernos atrás de la gracia, volvernos a las leyes humanas, a la religiosidad, se apodera de nosotros y nos gobierna, dejamos de acercarnos al trono. Versículo 22, dejamos de mantenernos firmes, versículo 23, dejamos de preocuparnos los unos por los otros, dejamos de congregarnos. Y alguien puede pensar, pues en el mundo evangélico dejar de congregarse es dejar de ir a las reuniones. ¿Sabe cuánta gente sigue asistiendo fielmente a las reuniones, pero dejó de congregarse hace mucho tiempo? Porque congregarse es comunión, no es presencia física en un lugar, es comunión. ¿Amén? Termino con un versículo, 2 Timoteo capítulo 3. Como estamos hablando de la verdad, no puedo mentir, así que tengo que terminar. 2 Timoteo 3, versículos 6 al 8. 3 versículos, dije uno, son 3. Vamos a la verdad. Escuche, por favor. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, lo cual hasta ahí parecería algo bueno, que alguien aprenda, ¿sí o no? Siempre están, y habla de mujeres, pero esto tiene que ver con mujeres y hombres, ¿sí? No lo sexualicemos. Esto tiene que ver con mujeres y hombres. Siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Siempre están aprendiendo, no se pierden curso. Ven todos los predicadores de YouTube, sobre todo los que están ahí en el top. Siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente que no conoce, que aprende Biblia, pero no conoce la verdad como sustancia, ¿sí? Del mismo modo esa gente se opone a la verdad, son personas de mente depravada, reprobados en la fe. ¿Qué significa esto? Amados, no se trata de aprender muchos versículos de la Biblia. No se trata de aprender mucha teología, aunque todo lo que aprendamos puede ser muy bueno, siempre y cuando nos conduzca a la verdad. Mucha gente vive aprendiendo, pero nunca llega al conocimiento de la verdad. Y cuando alguien aprende mucho, tiene mucha intelectualidad en su cabeza, pero no llega al conocimiento de la verdad, en vez de ser una transmisión de la verdad, un transmisor de la verdad se transforma en un oponente a la verdad. Por eso, oremos para que el Espíritu Santo nos revele la importancia de permanecer en la verdad. Abracemos este concepto, oremos para que el Señor nos lo revele. Necesitaríamos mucho más tiempo para poder explicar más cosas, pero sé que el Espíritu Santo nos va a enseñar, el Espíritu Santo nos va a ilustrar en todo esto, cómo aplicarlo a nuestra vida. Pero, como dice Juan, caminemos en la verdad, amemos en la verdad, valoremos la verdad, colaboremos con la verdad. Y eso solo puede ser hecho por medio de la vida que nos habita. Es una obra de gracia, no es por fuerza de voluntad, sino es permitir que la verdad que nos habita nos gobierne, y una vez que nos gobierna, que se exprese, y entonces vamos a ser verdaderos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar un momento al Señor. Toda semilla que el sembrador va sembrando cae en la tierra. Y lo interesante es que caiga en buena tierra. Y yo estoy convencido que esta palabra, como semilla que durante todo el día de hoy hemos estado sembrando, está cayendo en buena tierra. Pero tenemos que saber que siempre hay algunos pajaritos que la quieren robar. Siempre hay un enemigo que quiere robar la palabra. Dice, las preocupaciones de la vida, los afanes de la vida, tratan de robar a veces los conceptos religiosos. No, porque lo que dijo, yo aprendí todo lo contrario, ¿no?
y entonces tratan de robar la semilla. Pero permitamos al Espíritu Santo hacer su tarea. Que toda semilla sembrada pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto abundante. Amén. Señor, te bendecimos en esta noche, te damos tantas gracias por este tiempo que hemos podido compartir junto con mis hermanos. Gracias por la disposición de cada uno a estar en este lugar y exponernos a tu palabra de verdad. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Es tu Espíritu el que nos guía a toda verdad. Es tu Espíritu Santo el que en nosotros glorifica a Cristo. Queremos vivir una vida sometida a tu verdad. Queremos ser gobernados por esa verdad para amarnos en la verdad, para practicar la verdad, para obedecer la verdad y para ser colaboradores de la verdad del Evangelio. Gracias te damos, Señor. Exaltamos y honramos tu nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor.